Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Piedad, por despertarnos de la hora posalmuerzo. Bueno, el tema que me ha correspondido es la reanimación en el paciente pediátrico. Vamos a hacer un rápido recorrido por lo que hay hasta el momento para atender este tipo de situaciones que en realidad no son nada deseables para ninguno de nosotros. Bien. El objetivo de la charla es, primero que todo, pues vamos a describir las causas más comunes de estos eventos, cómo prevenirlos y el tratamiento de un paro cardíaco inminente. Para los años 80, más o menos, las causas de mortalidad en pediatría, sobre todo de la producción del paro cardíaco, eran muy diferentes a las que tenemos hoy en día. Más que todo, como nos habló ahora la doctora Piedad, eran los eventos respiratorios los que más producían los eventos de paro cardíaco. Me voy a referir un poquito más al paro intraoperatorio porque es el que más pues lo vamos a ver nosotros. Sin embargo, aquí mucho de lo que voy a hablar aquí se puede extrapolar a lo que es el paro en la parte pues fuera del ámbito hospitalario. Durante estos años, pues los anestesiólogos no tenían mucha preparación en anestesia pediátrica, los elementos para manejar la vía aérea eran escasos y las depresiones respiratorias eran muy abundantes. Todavía aún más atrás, la gente que daba la anestesia ni siquiera eran anestesiólogos y muchas veces ni siquiera médicos. Entonces muchas veces una simple depresión respiratoria significaba el paro cardíaco del niño y la muerte. Bien. La evolución, tanto en los anestésicos como en los equipamientos que ya tenemos hoy en día, ha permitido que las causas de paro intraoperatorio vayan cambiando. Para la década de entre los 90 a los años 2000, la principal causa del paro intraoperatorio eran los anestésicos halogenados, principalmente el alotano, del cual pues muchos aquí fuimos criados con ese anestésico y practicamos mucha anestesia pediátrica con él. Era mucho más depresor. Tras la introducción por Terrell en la época de los 2000 para acá, del 90 para acá, del sevoflurano y la masificación del uso del sevoflurano, ya la depresión cardíaca por el anestésico halogenado ha cedido mucho terreno y ahora pues las causas ya, a partir de un gran estudio que se hizo en Estados Unidos, con millones de casos y un estudio multicéntrico conocido por sus siglas en inglés como POCA, que es el registro perioperatorio del paro cardíaco, liderado por el doctor Sanjay Banagher, que estuvimos en Bogotá hace unos años también, tuvimos oportunidad de compartir con él, pues se ha determinado que esas causas han ido mutando pues ya a unas partes, a otro tipo de causas, como dijo Piedad ahorita, los eventos cardiovasculares y respiratorios. El paciente pediátrico pues tiene una gran morbilidad de paro cardíaco, se habla de que el 61% de ellos son lactantes y más aún en los menores de un mes en la sala de cirugía son muy propensos a tener un paro cardíaco. Y estos pacientes, cuando están clasificados de ASA 3 a 5, todavía aún más les aumenta la probabilidad. Tenemos un paciente que tiene una vía aérea pues difícil, comprometida, no podemos manipularle demasiado porque el edema rápidamente va a impedirnos una buena ventilación y oxigenación del paciente. Son pacientes que tienen un tórax muy complaciente, no tienen una buena expansión torácica, su caja torácica es muy débil y no les permite expandir mucho. Esto, aunado a su rata metabólica tan alta, hace que la hipoxia en ellos sea algo que muy rápidamente va a deteriorarlos y producir un paro cardíaco. Bien. Las causas cardiovasculares que se han descrito en el registro de paro intraoperatorio, pues las más comunes están la hipovolemia y los desequilibrios hidroelectrolíticos. Como todos saben, la hipovolemia en pediatría es nefasta y es algo que en un paciente nos puede cambiar totalmente el manejo en cuestión de segundos. Corregir una hipovolemia es algo primordial en todo el paciente pediátrico, máximo en los menores de un año, que es algo bastante grave. Y la hemoglobina también, o sea, toda la parte de glóbulos rojos del transporte de oxígeno. La parte respiratoria, pues lleva al paro cardíaco, sobre todo por todas aquellas tipos de complicaciones, como por ejemplo el broncoespasmo, laringoespasmo, ¿sí? Todo eso puede llevarnos rápidamente a un paro cardíaco, por lo tanto debemos estar bastante preparados de esto. Los medicamentos que usamos en pediatría, cualquier medicamento anestésico puede producir una depresión rápidamente en un neonato, un medicamento mal formulado a unas dosis mucho más altas
como les había hablado en una época el alotano, o también simplemente la succinilcolina, que hoy en día pues se ha ido prácticamente llevando al sitio de vía aérea difícil o de cuestiones de manejo del laringoespasmo. ¿Sí? Además tenemos en el estudio POCA también se habla mucho de las fallas del equipo. Estas fallas de equipo pueden ser de diferentes circunstancias. La hipovolemia, como les dije, pues un sangrado, hay que tener mucho cuidado con el control del sangrado intraoperatorio, con el conteo de ese sangrado, que muchas veces es lo que puede llevarnos a cometer errores. Sí, o sea, ese sangrado, el tipo de compresas, aquí este paciente puede estar chocado, por eso las compresas están limpias, o puede estar muy bien controlado. ¿Sí? Este fue una craneosinostosis de lo último que hicimos allá en nuestro hospital pediátrico. ¿Sí? Bueno, los catéteres venosos centrales están catalogados dentro de la parte de equipos y pueden matar a un niño tanto por la producción de un neumotórax, por el trauma vascular en una mala introducción al hacer con la aguja lesiones vasculares dentro de una arteria, ¿verdad? Una subclavia, por ejemplo, se puede romper, o el mismo trauma que produce la punta del catéter al estar mal colocado puede producir perforaciones cardíacas. El monitoreo hoy en día pues ha evolucionado muy a favor de nuestra seguridad y la seguridad del paciente, pero sin embargo esto no quiere decir que nosotros podamos, por ejemplo, reemplazar un estetoscopio precordial. En pediatría es indispensable utilizar el fonendoscopio precordial. Muchas veces la primera señal de que un paciente nos está entrando en hipovolemia es el velamiento de los ruidos cardíacos, y muchas veces es el mejor monitor de la frecuencia cardíaca que tiene el niño. A veces podemos tener problemas de cables, problemas de oximetría, y no debemos descuidar por esto colocar un precordial en todos los niños. El sitio quirúrgico además también se ha encontrado que es determinante para la causa de las complicaciones que producen paro en pediatría. Hoy en día, debido a todos los avances que ha habido, la mayor parte de las cirugías que tienen morbilidad para paro cardíaco son las cirugías cardíacas, las cirugías vasculares y las grandes cirugías abdominales. En ese orden son las más las que más se preocupan para este tipo de eventos. La urgencia también va a aumentar la probabilidad en gran manera, porque un paciente programado puede tener su estómago bien limpio, no hay estómago lleno ni nada, pero una urgencia podemos tener la posibilidad de una broncoaspiración, de tener un volumen de 0.4 mililitros por kilo más en el estómago y de tener, por ejemplo, una broncoaspiración. Entonces, eso nos aumenta la posibilidad del paro intraoperatorio. Y la capacitación del personal, que hay estudios también donde hablan de sitios donde hay todo el personal de anestesia ha hecho su especialidad, su subespecialidad en anestesia pediátrica, y en series de 6, 7 años no ha encontrado ni un solo paro perioperatorio, mientras que en sitios donde hay personal anestesiólogo que no tiene entrenamiento hay una incidencia mayor de paro perioperatorio. Se habla de cifras que van del 0.56 hasta el 3.4 paros por cada 10.000 pacientes pediátricos en Estados Unidos, que son las estadísticas que disponemos. Hay un dato muy importante, que es el permanecer dentro de la sala de cirugía. Si permanecemos un 40% en una institución universitaria en Estados Unidos, se hizo un estudio y se encontró que anestesiólogos que no permanecían por lo menos el 40% al cuidado de sus pacientes pediátricos eran los que presentaban los eventos de paro intraoperatorio. Por eso nos tomamos el café antes de entrar a la conferencia. Bien. Tener mucho cuidado con la transfusión. Siempre hay que valorar bien el paciente, el tipo de cirugía. COTE tiene una buena guía de cómo debemos abordar a un paciente según el tipo de intervención y según la pérdida esperada de sangre. Si tenemos intervenciones de menos de una volemia o de más de una volemia, así va a ser el grado de monitoreo del paciente, si lo vamos a invadir, si le vamos a colocar la línea arterial. La sangre que se prepara para transfundir siempre debe tener por lo menos menos de 7 días de haber sido colectada, porque esto disminuye la incidencia de la hipercalemia post-transfusión. En el niño es muy fácil producirle una hipercalemia, y esa hipercalemia pues obviamente nos va a llevar a un paro cardíaco. Los eventos respiratorios, tanto por ejemplo en un paciente, por eso es que el paciente programado que hablamos, no, que tuvo gripa, que tal,
Todo eso hay que verlo para evitar la producción de cualquier incidente de eso que nos va a producir una mala ventilación y producción de hipoxia con paro cardíaco. El uso de los medicamentos, por ejemplo, el uso de succinilcolina cuando es necesario utilizarla, sobre todo si vamos a aplicar una segunda dosis, es muy importante atropinizar a ese paciente. Recuerden, por ejemplo, la bradicardia tan severa que puede producir este medicamento tras una segunda aplicación. Bien, para una reanimación de alta calidad, que es lo que necesitamos en este paro que desafortunadamente hemos presenciado en un quirófano, debemos contar con un equipo idóneo. Debemos tener nosotros un puesto dentro de ese equipo. Las guías de la AJA del 2015 hablan de un grupo de por lo menos 6 personas que deben estar coordinadas, deben tener una comunicación eficiente, rápida y que sea que entre todos se puedan entender. Ese es lo que hace el éxito para la reanimación. El equipo debe tener un líder, ¿sí? Un líder que debe estar al frente, que debe tener unos 5 personas más que se la están sudando para que él pueda llegar a dar un buen resultado por reanimación. Además del líder, pues vamos a necesitar alguien que ventile, alguien que haga las compresiones. Necesitamos una persona que puede ser de enfermería que se encargue de los accesos venosos, ¿sí? Necesitamos además a alguien que esté al pie de la terapia eléctrica. Son las partes fundamentales para esto. Y si podemos de pronto tener una persona más, sería deseable para que lleve el registro de todo lo que está haciendo, para que lleve el registro de los tiempos y de pronto pueda servir como patinador para buscar elementos que sean necesarios en algún momento. La frecuencia de las compresiones para la AJA, que es pues, en realidad por lo que nos estamos rigiendo todos, que es la entidad que ha estudiado más estos eventos de paros cardíacos, las ha equiparado tanto para adultos como para niños una frecuencia de compresiones entre 100 a 120 por minuto. En la revisión del 2015 para neonatos se van hasta un rango mínimo de 90 compresiones por minuto. Es muy importante la calidad de la compresión, que eso vamos a hacer énfasis más tarde en los talleres, la calidad y la forma de ejercer las compresiones. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. El retroceso del tórax luego de la compresión es indispensable. Si no permitimos que el tórax vuelva nuevamente a su estado normal y hacemos, por ejemplo, 160 compresiones en un minuto, vamos a impedir que haya un buen llenado, que el retorno venoso se produzca y no vamos a hacer la compresión va a ser totalmente inefectiva y no vamos a favorecer el retorno espontáneo de la circulación. Evitar la hipocapnia. Los anestesiólogos, como ya nos lo han dicho muchas veces, tendemos a ser hiperventiladores. Le damos rápidamente, no señor. En reanimación la frecuencia ventilatoria debe ser de 8 a 10 respiraciones por minuto. Es lo máximo que debemos dar. La hipocapnia lo que va es a favorecer la vasoconstricción hipóxica y a disminuir todos los objetivos que queremos. Y lógicamente todo esto debe ser acompañado simultáneamente de tratar las causas por las que se produjo el evento. Entonces recordar las famosas H's y las 5 T's. Bien. Para el masaje en neonatos y lactantes menores, pues se recomienda mucho el masaje rodeando el tórax del niño con los pulgares entre la línea intermamilar o el tercio inferior del esternón. Esa compresión debe ser, se habla de 4 a 5 centímetros en los niños más grandes y en los neonatos y niños pequeños de 4 centímetros y por lo menos debe ser de un tercio del diámetro anteroposterior del tórax. Esa es la parte más importante ahí. Y eso junto con la frecuencia. Otra forma de hacer la compresión es utilizando solo 2 dedos. Sin embargo, los estudios que se han hecho comparando estas 2 técnicas han encontrado mucha más ventajosa la técnica de los pulgares porque permite un mayor control de las compresiones y además el compresor se fatiga menos durante este evento. En niños ya más grandecitos se puede hacer compresión con el talón de la mano o de pronto ya la de 2 manos que todos conocemos en los adultos. Bien. Es deseable el monitoreo durante una reanimación. La medición del CO2 expirado y la línea arterial cuando esta ha estado instalada. Obviamente aprovecho esto para recordarles que ni una línea arterial ni una línea venosa central son prioridad durante una reanimación. Si estaba la línea arterial, pues podemos aprovecharla para ver que esa reanimación está bien hecha y que es exitosa. La rotación del personal cada 2 minutos, sobre todo el personal que está haciendo el masaje cardíaco, es muy importante.
Nadie resiste más de 2 minutos haciendo un masaje de buena calidad. De pronto lo puede hacer más tiempo, pero de buena calidad es muy difícil que una persona se mantenga haciéndola. El capnógrafo, por ejemplo, cuando tenemos valores de capnografía menores de 15 milímetros de mercurio por más de 10 minutos, puede ser pronóstico y se ha encontrado que estos valores, los pacientes que han tenido estos valores de menores de 15 milímetros de mercurio durante la reanimación en capnografía no tienen una sobrevida a la alta hospitalaria, o sea, no hay alta hospitalaria y van a morir. Si salen de la reanimación, no van a salir con vida del hospital. El acceso venoso es muy importante, es primordial. Hay 3 vías para administrar los medicamentos durante la reanimación. En pediatría, la línea venosa normal es suficiente para hacer una administración de los medicamentos. Sin embargo, si no disponemos de la vena, debemos recordar siempre la línea intraósea, que siempre ya lo hemos visto en muchos talleres que se han hecho en eventos de la Sociedad de Anestesia, la utilidad y la forma de aplicar una línea intraósea, que es igual a hacer una línea venosa. Podemos pasar todo tipo de medicamentos y hasta hacer transfusiones por esa vía a través de la tuberosidad de la tibia, y en niños mayores de 8 años en la parte inferior de la tibia. Bien, los medicamentos. La AJA para el 2015, en la última reedición, todavía se mantiene la recomendación de la adrenalina a 0.1 miligramos por kilo. Como sabemos todos, va a ser el primer medicamento que se coloca luego de por lo menos haber hecho un ciclo de las reanimaciones. Este ciclo consta para 2 reanimadores de 15 compresiones por 2 ventilaciones y para un reanimador de 30 compresiones por 2 ventilaciones. Entonces, luego de hacer un ciclo de reanimación, se puede colocar la adrenalina a 0.1 miligramos por kilo. La idea es favorecer el regreso de la circulación espontánea por medio de la vasoconstricción periférica para que fluya más rápidamente el volumen sanguíneo. La atropina permanece en los algoritmos de reanimación, sobre todo en el caso de las bradicardias. El uso de la atropina está para la bradicardia. Se habla de que esta atropina anteriormente era mandatoria para intubar a los pacientes pediátricos. Hoy en día se sabe y ha habido mucho debate de que esta atropina en realidad sería solamente útil o primordial para hacer una intubación en un paciente menor de 28 días de nacido. En los pacientes mayores en realidad no se ha visto que vaya a suprimir un reflejo vagal o que se vaya a producir fácilmente. Entonces, eso y la dosis también se ha revisado, y la AJA en este momento dice que no es necesario ponerle 0.1 miligramos por kilo, podemos utilizar menos dosis con buenos efectos antivagales. La lidocaína como antiarrítmico para lo que es la fibrilación ventricular refractaria, tanto esta como la amiodarona siguen siendo de utilidad, y la naloxona para la parte del paro que está producido por toxicidad por opioides. ¿Okay? Se puede administrar también por vía intratraqueal. La vía intratraqueal es muy importante, todos estos medicamentos los podemos administrar por ahí, pero es indispensable que luego de administrar el medicamento por el tubo endotraqueal debamos colocarle por lo menos 5 centímetros de solución salina al tubo y hacer 5 ventilaciones rápidas para poder llevar ese medicamento a que surta su efecto. En los cuidados de posreanimación es muy importante tener un control térmico. En las guías anteriores se hablaba mucho de usar la hipotermia. Hoy en día, en la revisión del 2015, ya se habla de normotermia o ligera hipotermia cuando el paro ha sido por hipoxia. Cuando se tiene evidencia que fue un paro hipóxico, esta hipotermia sí vale la pena aplicarla, y por un periodo máximo de 2, de pronto a 3 días, pero lo que se usa a partir del tercer día es de mantener al paciente entre 36 a 37 grados centígrados. Los pacientes que tienen por algún motivo o una patología que tenga aumento de la temperatura corporal deben ser tratados agresivamente y disminuir esta. El control de la glicemia también es muy importante. La hiperglicemia es un enemigo muy grande y daña el pronóstico del paciente por reanimación. Mantener la tensión arterial por encima del 5% del porcentaje adecuado para la edad también es básico en estos pacientes. El tratamiento de la coagulopatía cuando ha habido que hacer uso de las transfusiones masivas, y el manejo agresivo de la hipertensión endocraneana si el paciente de pronto ha convulsionado o tiene alguna patología que le favorezca la hipertensión endocraneana. Las metas que debemos tener en todo paciente
pediátrico de reanimación, pues se resumen en estos 6 puntos. La hemoglobina debe ser mayor de 8, un pH entre 7,3 y 7,5, una saturación de oxígeno entre 90 y 94, la presión venosa central de 8 a 12 centímetros de agua, saturación venosa mixta de 70% y el lactato mayor o igual a 2 milimoles por litro. Estos son los objetivos terapéuticos que debemos llevar nosotros durante una reanimación. La saturación de oxígeno en el neonato, en el recién nacido, es muy importante no forzarlo a llevar a cifras muy altas, sobre todo si son prematuros, menores de 35 semanas, de pronto llenarlos de oxígeno al 100%. Es más, se está hablando hoy en día, las guías hablan de que estos prematuros deben reanimarse con cifras de oxígeno menores entre 21 a 30%, ¿sí? Que solamente durante el periodo de masaje debemos usar el 100%, luego vamos a ir bajando ese porcentaje de oxígeno hasta lo necesario para obtener una saturación aproximada a esto. Y bueno, como conclusión y para finalizar, pues voy rápidamente a hablarle un poquitico de la reanimación neonatal, que es un capítulo aparte además de esto. Esta reanimación neonatal pues habla que si el paciente al final, que eso nos podemos encontrar en cualquier quirófano con una cesárea, averiguar si ese paciente tuvo una gestación a término, si nace con un buen tono o si está llorando o respirando. Son las 3 partes que tenemos que ver rápidamente, eso no nos llevamos más de 2 segundos y en menos de 10 segundos ya tenemos para hacer el flujograma de acciones durante esa reanimación. Lo más importante en esos niños es que podemos tener de pronto la saturación de oxígeno preductal, que es con la que vamos a ver la efectividad de la reanimación. Todos los niños en esto, al minuto del nacimiento tienen unos valores de saturación diferentes, por lo que les había hablado ahorita de usar el oxígeno lo más bajo posible. Entonces esto es algo que hay que tener muy en cuenta y usar el oxímetro siempre del lado derecho en estos chicos. También es importante el monitoreo de la frecuencia cardíaca, tanto por fonendoscopio precordial y el cardioscopio. En tercer punto o tercer lugar, para tener un monitoreo de frecuencia cardíaca, estaría la oximetría. Se ha encontrado que los datos de oximetría de frecuencia cardíaca no son tan confiables en estos pacientes como son el cardioscopio y el fonendoscopio precordial. Bien, esto es todo lo que tenía preparado para hoy.